Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro nuevo reporte de Atraviesa lo Desconocido Live. No os podéis imaginar lo cansado que estoy de YouTube con algunas cosas. Ahora me acaban de censurar vídeos del año 2014. O sea, no han tenido tiempo de quitármelos que me los quitan ahora, ¿no? En fin, nada, pues ahí quedan con la marquita. Como muchos conoceréis, cuando te marcan un vídeo como limitado y te lo desmonetizan, también te lo limitan en el alcance, por lo que lo ocultan prácticamente de la plataforma, y eso es lo que están haciendo últimamente conmigo, bastante, la verdad. Estoy viendo como haya canales como que no los censuran. Es decir, hay como favoritismos, hay unos canales que siguen adelante a pesar de hablar de muchos temas sin ningún problema, y sin embargo hay otros, como yo en este caso, que tenemos que hacer malabarismos, retorcer auténticamente todas las palabras para llegar a un mismo punto, ¿no? Porque, pues eso, parece que a unos canales, no sé por qué, pues los censuran y otros no. En fin, hoy os quería mostrar algo muy interesante, y es referente a un estudio de un famoso científico. Bueno, es famoso en lo que es en Israel, y después al final pues os quería mostrar algo muy interesante referente a una web, y seguramente la encontraréis útil, seguramente os va a interesar. Pero bien, lo que quería comentaros ahora es un estudio muy interesante que se publicó el 16 de abril, ya bueno, han pasado unos días, y que ha sido presentado por este investigador que estáis viendo, que es Isaac Ben Israel, que es un científico militar que se desempeña actualmente como presidente de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo. El estudio es interesante porque muestra un patrón, una correlación entre lo que está pasando en el mundo, bueno, como conoceréis con el bicho, vamos a llamarle bicho entre comillas, y todo eso forma como una especie de patrón que se puede extrapolar tanto a países del mundo como a todo el mundo. Eso es lo que ha descubierto el científico israelí. Y ese patrón ha derivado en unos días determinados. Esos días son 70 días. Preguntaréis, ¿qué son esos 70 días? Pues esos 70 días es la consecuencia de un estudio matemático y estadístico que hizo Isaac Ben Israel referente al aumento de casos de países en el mundo y a la posterior moderación y la posterior disminución. ¿Qué concluye ese estudio? Pues concluye que 70 días es el número mágico, es decir, es el número de días que tienen que pasar para que las infecciones y esa propagación de esas infecciones desciendan a casi cero. Y lo más importante, todo independientemente de las medidas que hagas, que sean de distanciamiento social, que sean de completo aislamiento, es decir, hagas lo que hagas, matemáticamente este científico ha demostrado de que 70 días es lo que tiene que pasar para que acabe todo ese proceso. Y esos patrones, al parecer, se cumplen en todos los países. Da igual que estén haciendo distanciamiento social, da igual que no estén haciendo nada, da igual que en unos, como Estados Unidos, que en unos estados hagan unas cosas y en otros no, da igual, por ejemplo, como en Suecia, que bueno, tienen medidas muchísimo más relajadas, o pues medidas un poco más estrictas como en Italia o en España. Da lo mismo. Evidentemente el estudio no niega que las medidas, por ejemplo, de distanciamiento social y de aislamiento sean muy necesarias e importantes. Por ejemplo, para evitar más fallecimientos es muy importante, y esto, bueno, creo que coincidimos todos, es muy importante aislarse lo máximo posible. De ahí que las medidas de aislamiento sean un buen escudo contra la propagación de esta, plaga, ¿no? Prácticamente que nos está asolando en la actualidad, de este mal. Eso nadie lo duda. Pero que hay un patrón, sea más afectado un país o sea menos afectado, el patrón matemático parece que se cumple. Es decir, las infecciones, los afectados
crecen exponencialmente al principio, luego se estabilizan moderadamente más o menos a las 6 semanas y después, según el estudio científico, al cabo de 70 días ya se reduce a casi cero la propagación de este mal, de esta enfermedad. La verdad es que es un estudio que es muy curioso. Es un estudio que hace correlaciones en muchos países del mundo. Y la verdad es que se está dando como ese patrón, esa coincidencia que todavía se tiene que estudiar. Pero es una coincidencia muy curiosa y que además, pues en cierto modo nos da esperanza. Este es un estudio muy positivo porque nos da esperanza, nos dice que hay una luz al final del túnel. A pesar de que, bueno, para el invierno que viene se espera que sea muy posible que haya una segunda ola. Todavía está por ver cómo va evolucionando, pero muchos investigadores están diciendo de que puede haber una segunda ola para el invierno que viene. Pero bueno, ya os digo, está por ver. Lo que sí que os digo es que esta investigación nos da esperanza porque hay ese misterioso patrón que nos dice que dentro de un tiempo pues vamos a estar mucho mejor. Es decir, que esto no se va a alargar mucho. Es decir, son 70 días para que se complete todo según este estudio. Y misteriosamente se está cumpliendo en muchos países donde ya se ha aplicado este estudio. Es muy curioso y la verdad, como os digo, nos da mucha esperanza. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos están en la fase de crecimiento ahora mismo, pero ya están llegando, ¿no?, a lo que es ese final. Ya están, como quien dice, llegando a ese pico, ¿no?, de esa curva. Y van empezando a ver poco a poco, aunque sí que es verdad que llevan poco tiempo, ya poquito a poco van empezando a ver luz al final del túnel. ¿Por qué todavía no han llegado a la siguiente fase? Pues porque lleva Estados Unidos tan solo 30 días. Están en la fase inicial, llevan 30 días desde que eso se les empezó a crecer muchísimo. Ese mal empezó a crecer muchísimo hace 30-35 días aproximadamente en Estados Unidos, así que están en la mitad, hasta 70 días aún les queda. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Ese estudio no nos dice que el mal vaya a desaparecer, simplemente nos dice que sigue un interesante patrón y de que al cabo de esos 70 días mejora muchísimo la cosa. Hablamos de un riesgo de propagación de casi cero, es decir, seguiría un patrón muy descendente. Bien, hasta ahora parece que el estudio de Ben Israel se está cumpliendo en muchos países. Ya veremos si, por ejemplo, se cumple en Estados Unidos, que es un país donde la cosa pues está muy mal ahora mismo, pero como os digo, llevan la mitad del tiempo todavía, así que bueno, ya veremos si se acaba cumpliendo. Y si se cumple, se habrá que investigar por qué se cumple tanto la medida de estos 70 días, sobre todo para aplicarlo a una posible segunda ola, que es así, si llega, nos va a pillar mucho más preparados, muchísimo más. Y bueno, ya para finalizar y de forma muy breve, quería mostraros esta web, que es una web muy interesante para ver tanto a tiempo real como en historia, es decir, en días anteriores, la Tierra desde el satélite. Seguro que muchos de vosotros, bueno, conoceréis esta web, otros muchos no la conoceréis, pero yo os la recomiendo. Se llama zoom.earth, tal cual como veis aquí, zoom.earth. Así se llama esta web. Y como os digo, muestra muy bien la Tierra desde el satélite. Podéis ver, por ejemplo, las nubes, cómo se formaron borrascas. Y igualmente, pues podéis ver cosas muy curiosas, como cuando hubo los incendios de Australia. Podéis seleccionar pues cuándo fue el momento, cuando ocurrió lo de los incendios, y seleccionáis aquí la fecha que es y podéis ver cómo el humo de los incendios pues saldría de diferentes lugares, y además es que se distingue bastante bien. También se puede ver, por ejemplo, cosas como pues pérdida de hielo, y cosas que, bueno, nos dicen muchas veces ahí, pues tal sitio pues perdió hielo respecto pues al mes anterior. Pues aquí lo podéis comprobar de una forma bastante en el momento, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues si estoy mirando marzo en la Antártida, esta zona, pues podemos comparar con febrero, por ejemplo. Fijaos cómo estaba la zona en febrero y fijaos, vamos a ver si se van las nubes.
Bueno, aquí hay muchas nubes, pero en cualquier caso sería cuestión de buscar en un mes y otro mes pues un momento en donde no haya nubes y que no nos pille esto, porque aquí es por donde no coge el satélite. Bien, en cualquier caso, esto, algo bueno que tiene es que nos permite seleccionar una zona determinada y compararla con la misma zona en otra temporada o en otro año incluso diferente. Nos podemos ir aquí a 2019, que nos va a mostrar la misma imagen como era antes. Así que podemos mirar algo determinado que nos intrigue de una zona del planeta en este momento y compararla con años, por ejemplo, anteriores. Por ejemplo, aquí pues se puede ver el mismo día. Estamos, por ejemplo, en 2018, el 6 de marzo, y podemos ver la Tierra justamente en ese momento, en esa fecha, por lo que nos puede ser muy útil, pues tanto para hacer alguna investigación como para comparar, ¿no?, entre 2 días o entre varios años, pues cualquier tipo de información que queramos obtener desde el satélite. Ya os digo, hay zonas que no coge el satélite aquí a veces. Como veis, estas zonas no las coge. Esto que veis aquí pues suelen ser huracanes, ciclones, porque también te los muestra. Como veis, ciclón Halley, aquí estamos en 2019. Y bueno, en fin, es una página muy interesante, yo os la recomiendo y puede resultaros muy, pero que muy útil. Y con esto me despido, espero que os sea de utilidad tanto lo que os he mostrado hoy del estudio como esta web tan interesante. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live.